La industria de los videojuegos no está en su mejor momento y todos aquellos que más o menos estamos inmersos en lo que pasa en su mundo lo sabemos muy bien. Hace ya un par de años que cierta burbuja económica y de inversiones ha explotado luego del boom de la pandemia y la situación mundial política general no ayuda en lo absoluto. Pero si tuviéramos que restringirnos solamente a juzgar a este sector por la cantidad de títulos, variedad y calidad que año tras año vemos lanzarse, nadie podría negar, ni por un momento, que todo pareciera solo ir para mejor. La cantidad de juegos de primerísimo nivel que vemos aparecer mes a mes es simplemente demencial, y aún así todavía hay lugar para las sorpresas, como sucedió con el último gran exclusivo de PlayStation, Astro Bot. Nadie que conociera de lo que era capaz una desarrolladora como Team Asobi hubiese dudado de que este juego iba a ser una joya cuando fue anunciado, pero aún así superó las expectativas de prácticamente todo el mundo, en un año que ya de por sí viene siendo increíble. Ahora bien, una de las características que más se ha elogiado de este título ha sido la capacidad de recuperar el espíritu de los grandes clásicos de plataformas, haciendo referencia a los años dorados de este género de aventuras. Esto puede ser fácilmente afirmado por el simple hecho de que uno de los principales bastiones sobre los que se apoya este juego es la nostalgia. Y lo hace de forma tan magistral que logra exponer cómo nos afecta y moviliza este sentimiento de formas muy obvias pero también muy sutiles, logrando que apenas podamos percatarnos de ello. Ante todo es necesario aclarar que lo que hace Astro Bot con la nostalgia, conceptualmente como se tratará aquí, no es ninguna novedad, al contrario, es cada vez más común ver cómo se apela a la misma en cientos de juegos distintos cada año, con más o menos éxito en su implementación, de acuerdo al caso. El mérito de Astro Bot, en todo caso, consiste no solo en hacer de la nostalgia parte indisociable de su ADN y su marketing, sino también parte del mensaje y el argumento principal que el juego pretende hacernos llegar. Para empezar, la nostalgia puede entenderse resumidamente como la tristeza melancólica que surge por el recuerdo de una pérdida. La palabra está creada por dos raíces griegas, nostos, que significa regreso, y algos sería dolor, lo que se traduce como deseo doloroso de regresar. Podemos entenderla, entonces, como memoria reclamando y haciendo presencia. Desde el primer momento en que iniciamos Astro Bot hasta prácticamente el último frame que nos otorga el juego luego de completarlo al 100%, vemos cómo este título desprende nostalgia. Manifiesta constantemente un tácito deseo doloroso de regresar a ciertos elementos, a cierta filosofía de juego, a ciertos tópicos y a ciertos referentes ligados tanto a un momento de la historia de los videojuegos como de la marca PlayStation. Esto no es ninguna sorpresa. Con tan solo ver cualquier imagen o segundos de gameplay, podemos ver cómo las alusiones, metareferencias y homenajes llenan prácticamente todos los niveles del juego. Pero Astro Bot introduce este sentimiento melancólico de forma orgánica en muchos otros elementos claves. La música, la forma de desbloquear los artículos secretos y los objetivos que plantea la trama sencilla del título son ejemplos muy claros y directos de esto mismo. Cualquiera que haya disfrutado de los años dorados del género de plataformas y aventuras quedará maravillado al instante con cada aspecto de Astro Bot, pero también se podrá sentir afectado porque muchas de esas características se sienten como elementos recuperados de un pasado que ya ha quedado distante e inalcanzable en el tiempo. La música, por ejemplo, suele ser alegre, movida y muy variada, con una diversidad de estilos casi tan grande como las ideas jugables que ofrece el título. Pero también es muy común encontrarse canciones que utilizan secuencias que enfatizan semitonos para generar cierta melancolía extraña en el medio de la pieza. Los artículos secretos o cosméticos se desbloquean todos jugando, tal y como sucedía en la época de los 90, ya que aquí no hay absolutamente nada de pago. Y los objetivos principales del juego, que justifican la existencia de su trama, consisten en intentar recuperar piezas de PlayStation desperdigadas para recomponer a una consola descompuesta, buscando devolverla a la vida y a su esplendor, al mismo tiempo que rescatamos bots que representan figuras icónicas, históricas e importantes de la marca, lo que también apela al recuerdo del jugador a revivir aquellos otros títulos anteriores, ya sea a través de los bots temáticos como a través de los niveles especiales de cada galaxia. De esta forma, Astro Bot hace de la nostalgia no solo un elemento más y una característica sobresaliente, sino que llega a utilizarla como metodología para relacionarse con el jugador. Esto no debe malinterpretarse. Este juego está lleno de personalidad, ideas innovadoras y mecánicas únicas que desbordan originalidad por todos lados. La interacción del juego con el jugador no es necesariamente un llamado constante a vivencias con títulos antiguos,
Pero todas esas novedades obvias se encuentran estrechamente entretejidas con un universo de metareferencias descaradas que apelan a una memoria sentimental, fórmula que deriva en un producto que baila majestuosamente en una fina línea entre el homenaje y la novedad. Esto conforma un rasgo muy característico de Astro Bot, que se siente constantemente al jugarlo y le da cierta fuerza performativa, es decir, que a través de este habilidoso control de la nostalgia interrelacionada con la frescura de sus propuestas creativas, logra generar efectos directos en la experiencia del jugador. La noción de fuerza, utilizada en este sentido, debe entenderse como la influencia que cualquier experiencia tiene en determinar lo que acontecerá en otras experiencias, como lo proponía el filósofo y psicólogo alemán Wilhelm Dilthey a principios del siglo XX. Esto nos permite discernir cómo los recuerdos, por ejemplo, tienen fuerza en la medida en que afectan nuestras experiencias y acciones presentes. Ergo, la nostalgia intrínseca en un juego como Astro Bot, el intento que lleva adelante para recuperar ciertas reminiscencias, la búsqueda por apelar a cierta memoria del jugador, afecta de manera directa y medular a la experiencia con este juego, que rescata aquello que se creía perdido, aquello que se sentía ya pasado y dejado atrás en el tiempo, para volver a traerlo a la vida y reactualizarlo. Así es como Astro Bot intenta establecer su vínculo con el jugador, a través de la fuerza traccionada por la nostalgia. Busca inmiscuirse subrepticiamente en la memoria y los recuerdos del receptor, para terminar de realizarse como experiencia que reivindica y renueva sensaciones y viejas vivencias. Tal y como sostiene el antropólogo Manuel Díaz Rivas, la nostalgia debe reconocerse también como esencia y fundamento de la humana condición, fuerza y aliento en el camino de búsqueda y expresión de lo humano. Esta forma de relacionarse con el jugador es lo que termina de caracterizar el mensaje final del título. Por medio de la evocación de sensaciones y memorias, se logran superar los límites y generar nuevas experiencias. El posicionamiento de los autores de este juego se revela como absolutamente optimista. La nostalgia no es solo dolor o angustia por el regreso o las pérdidas, sino que debe ser utilizada constructivamente para producir cambios y buscar soluciones. Así, todo este panorama no nos da como resultado solo un simpático producto a modo de gran homenaje o family friendly, sino que también comporta una gran fuerza emotiva sutil y delicada, con la que se logra llegar y movilizar al receptor, probando que no es necesario contar con una historia trágica o dramática, un lore complejo ni cientos de horas de juego para alcanzar las fibras sensibles del jugador. No hay ninguna duda de que Astro Bot no solo es uno de los mejores juegos del año, sino que muy probablemente es uno de los mejores, o tal vez el mejor, exclusivo de la marca PlayStation de los últimos 4 años. A Astro Bot le basta con saber gestionar y combinar de manera armónica la nostalgia y la fuerza innovadora de sus inacabables propuestas jugables y artísticas, utilizando la primera de manera sensible e influyente sobre la segunda. Esto nos da como resultado un juego fresco y creativo, apto para nuevas generaciones, pero que busca constantemente abrazar y contener las faltas melancólicas del jugador con varias décadas de trayectoria. Astro Bot, al final, es un juego sabio, que cumple bien con todos los roles que se le podrían asignar y solo tiene buenas intenciones para proponer. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, puedes dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.